Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Saúl Romero Bolaños, soy alumno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, campus de Acalco. Actualmente estoy cursando el quinto semestre. Este es un trabajo para la materia de Sistema Penal Acusatorio Adversarial impartida por el catedrático y doctor Gilberto Pineda Martínez. El tema se llama Estructuración para el desarrollo de la cadena de custodia que se deberá ejecutar por la Policía de Investigación en coordinación con el área de servicios periciales. Como primer tema abordaremos el objetivo de la cadena de custodia. El objetivo es garantizar la mismicidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios mediante actividades de control y elaboración de registros que demuestren la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia con el fin de incorporarlos como medio de prueba en el proceso penal. Como segundo punto veremos los objetivos específicos de la cadena de custodia. Encontramos cuatro. El primero es homologar las actividades de la Policía, Ministerio Público, elementos de Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de Marina, servicios periciales durante la cadena de custodia. El segundo es establecer los tramos de control entre policías, Fuerzas Armadas y servicios periciales durante la cadena de custodia. El tercero es definir las acciones para la protección, preservación de los indicios o elementos materiales probatorios desde su localización, descubrimiento o aportación y hasta la autoridad competente cuando ordene su conclusión. El cuarto es establecer las bases para documentar las actividades y responsabilidades de quienes en cumplimiento de sus funciones u obligaciones tengan contacto con el indicio o elemento material probatorio. A continuación, de manera breve, veremos la descripción del procedimiento. La cadena de custodia es un proceso transversal en la investigación de los hechos delictivos y o procesal penal, la cual es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad en los términos de la ley, tengan contacto con los indicios, elementos materiales, probatorios desde su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Esta cadena de custodia estará conformada por cuatro etapas. La primera es el procesamiento, la segunda el traslado o análisis, la tercera es el almacenamiento de la bodega de indicios o lugar destinado para ello, y por último es su presentación en el juicio. Dentro del procesamiento encontramos que el procesamiento es la etapa en la cual el policía con capacidades para procesar o en su caso el perito detecta, preserva indicios o elementos materiales probatorios. Esta inicia con la localización, descubrimiento o aportación y concluye con la entrega a la autoridad competente. Durante este proceso se llevará a cabo la identificación, documentación, recolección, embalaje, la recolección, embalaje, sellado y etiquetado, y el inventario y recomendaciones para el traslado. En la observación, identificación y documentación veremos que los indicios o elementos materiales probatorios serán mediante la observación ordenada, minuciosa, exhaustiva, completa, metódica, realizada a través de la aplicación de técnicas de búsqueda. Para la identificación se asignará un número, letra o combinación de ambos, el cual será único y sucesivo. Asimismo, se deberá llenar la documentación correspondiente antes, durante y después de la aplicación de las técnicas en cada etapa del procesamiento, a través del uso de diversos métodos y técnicas, tales como fotográfico, el croquis general y a detalle el escrito, entre otros. Dentro de la recolección, embalaje, sellado y etiquetado encontramos que la recolección, embalaje, sellado y etiquetado de los indicios o elementos materiales probatorios
Se realizará de forma manual o instrumental de acuerdo con su tipo, con el propósito de garantizar su integridad, autenticidad e identidad. Posteriormente, se embalarán en contenedores o recipientes nuevos de forma individual, salvo aquellos casos que se pueda agrupar por tipo o naturaleza, finalizando con el sellado, etiquetado y firma de responsable del procedimiento. Todos los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de hecho delictivo que tengan relación con el hecho que se investiga entrarán en el registro de cadena de custodia. Dentro del inventario y recomendaciones para el traslado, la recolección, embalaje, sellado y etiquetado de los indicios, elementos materiales probatorios se realizará de forma. Dentro del inventario y recomendaciones para el traslado, el inventario y recomendaciones para el traslado de los indicios o elementos materiales probatorios se realiza por el perito o policía con capacidad de procesar. Previo al traslado, con el propósito de contabilizar y asegurar que los indicios o elementos materiales probatorios estén documentados en el formato de registro de cadena de custodia y en el formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios. De ser el caso, el perito o policía con capacidades para procesar se encuentran imposibilitados para realizar el traslado. Estos se emitirán las recomendaciones para el manejo y traslado de los indicios y elementos materiales probatorios al personal facultado para el traslado, con el fin de garantizar la integridad de los mismos. En las recomendaciones que se admitan al personal facultado para el traslado, al menos se deberán establecer las condiciones para el manejo de los indicios o elementos materiales probatorios, destino, condiciones ambientales y el tipo de transporte que se debe emplear. Como segunda etapa del procedimiento, encontramos el traslado. El traslado es la etapa donde se ve materializada por el perito o a la policía de capacidades para procesar en caso de que estos se encuentren imposibilitados para realizar el traslado, podrán encomendarlo al personal facultado para el traslado. Quien lleva a cabo el traslado tiene como encomienda transportar los indicios o elementos materiales probatorios debidamente embalados, sellados, etiquetados, firmados y con el registro de cadena de custodia del lugar de intervención hacia los servicios periciales, a la bodega de indicios, a las instituciones que cuenten con áreas forenses o algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación en cumplimiento de las recomendaciones de los especialistas, previo conocimiento del Ministerio Público. Quien realice el traslado, perito, policía con capacidades para procesar o personal facultado para el traslado, deberá llevar a cabo las siguientes acciones para la verificación y control de la cadena de custodia durante el traslado. Deberá verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios se encuentren debidamente sellados, etiquetados y firmados. Deberá cotejar la información de la etiqueta de embalaje con la información de registro en el acta correspondiente, para que los datos asentados correspondan entre sí. Deberá registrar los ingresos y salidas de la bodega temporal en su caso. Deberá requisitar las actividades relacionadas con la continuidad y trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios en el formato de registro de cadena de custodia y por último, deberá, cuando un indicio o elemento material probatorio se pierda, altere, destruya o contamine, anotará dicha circunstancia en el apartado de observaciones del registro de cadena de custodia e informará de manera inmediata al Ministerio Público. En la tercera etapa, que es el análisis, encontramos que es la etapa en la que se realizan los estudios a los indicios o elementos materiales probatorios
con el fin de determinar sus características relevantes para la investigación. Cuando el análisis se lleva a cabo en los laboratorios de servicios periciales o instituciones con áreas para el análisis forense, el perito especialista deberá iniciar con la recepción y registro de los indicios o elementos materiales probatorios. Continúa con el estudio correspondiente y con la emisión del dictamen, informe o requerimiento y finaliza con la entrega de estos, para el traslado a la bodega de indicios o algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación. Si al finalizar el análisis se advierte remanente o se haya consumido la muestra, el perito o especialista deberá realizar la anotación correspondiente en el rubro de observaciones de continuidad, trazabilidad del registro de cadena de custodia. En este proceso tendrá que llevar a cabo actividades elementales, las cuales son análisis y o estudio. Se llevará a cabo de conformidad con la solicitud efectuada por el Ministerio Público de acuerdo a sus atribuciones y facultades. Deberá llevar a cabo la elaboración del informe, requerimiento, dictamen. Concluido el análisis, deberá remitirse a la autoridad solicitante. Deberá entregar los indicios o su remanente debidamente embalados, sellados, etiquetados hasta que se concluyan los estudios solicitados con el registro de cadena de custodia correspondiente a la autoridad responsable de su traslado o en caso remitirlos a la bodega de indicios o algún otro lugar con entrega de indicios o su remanente. Deberán entregarse debidamente embalados, sellados, etiquetados hasta que se concluyan los estudios solicitados con el registro de cadena de custodia correspondiente a la autoridad responsable de su traslado o en su caso remitirlos a la bodega de indicios o a algún otro lugar. Pasaremos a la cuarta etapa del proceso, que es el almacenamiento de la bodega de indicios. Esta etapa es el conjunto de actividades que se efectuarán para depositar los indicios o elementos materiales probatorios en lugares adecuados que garanticen su conservación hasta que la autoridad determine su destino y comprende las siguientes etapas: recepción, salida temporal y salida definitiva. En la recepción inicia con la recepción de los indicios o elementos materiales y con la salida de estos de manera definitiva de la bodega o almacén general. En la salida temporal, en caso de que un indicio o elemento material probatorio sea requerido por la autoridad competente o depositario, deberá recibir la solicitud realizada por el Ministerio Público, la cual deberá contener el motivo de salida de estos. Las personas que se designe para llevar a cabo la salida temporal registrarán su actividad en el rubro de continuidad, trazabilidad del registro de cadena de custodia correspondiente. En la salida definitiva, el depositario recibirá por parte de la autoridad competente la solicitud en la cual se pronuncia acerca del destino final del indicio o elemento material probatorio para que se registre la conclusión de la cadena de custodia. Posteriormente, documentará y registrará la salida definitiva de los indicios o elementos materiales probatorios, la cual deberá ser agregada al libro de entrada y salida. En la última etapa encontramos la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios a juicio. Esta etapa tiene como propósito llevar a cabo la presentación de indicios o elementos materiales probatorios ante el órgano jurisdiccional, como prueba material a solicitud de las partes, e inicia con la salida de estos de la bodega de indicios o del lugar donde se encuentren resguardados
con el propósito de ser incorporados en el juicio para posteriormente ser ingresados a la bodega y finalmente se le realice su determinación judicial. En la presentación de los indicios o elementos materiales probatorios ante el órgano jurisdiccional participa quien haya realizado el traslado, que puede ser perito, policía con capacidades para procesar o personal facultado para el traslado. Con esto culminaría mi presentación. Muchas gracias por el video. Denle like.